Javier Domínguez, es todo un honor que Voz Esmeralda te tenga hoy para una entrevista en la que vamos a hablar mucho de la coyuntura política actual, en la cual tú eres experto, y me gustaría nada más hablarle un poquito a las personas que nos van a ver de cuál es tu currículum, ¿no? Bueno, Javier Domínguez es uno de los estrategas creativos de comunicación política más reconocidos a nivel internacional. Él ha trabajado para gobernadores, presidentes, diputados, senadores en al menos 12 países. Es catalán. Hablas, me imagino, catalán, ¿no? Sí, parlo perfectament català. Muy bien. Y estudió Derecho y Marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una especialización en estrategia electoral por la George Washington University. Actualmente se desarrolla como CEO de su propia marca global, que es WishWin, que tiene sede en 4 países, y es autor de 3 libros que yo, bueno, voy a recomendar ampliamente. De hecho, aquí los tengo conmigo, en un momento se los mostraré, que es El Manual del Príncipe, Mienta pero no engañe, y el último, que es Dilo bien o calla para siempre, del cual además tuve la fortuna de escuchar una conferencia. Entonces, bueno, pues tiene varios premios y reconocimientos como el de Washington Academy of Political Arts and Sciences, como uno de los 100 profesionales más influyentes de la política de habla hispana. Colabora para distintos periódicos como El Universal y El Heraldo, y es conferencista permanente de universidades y escuelas de negocios de España, México, Estados Unidos, Guatemala. Bueno, y podría seguir leyendo todo lo que Javier es, y pues por eso es por lo que nos sentimos tan honrados de tenerte hoy con nosotros. Javier, bienvenido. No, pues el gusto es mío, faltaría más. Es un placer poder compartir con vosotros. Pues sí, yo tuve la fortuna de escucharte en esa conferencia, pero además Javier es un hombre que agrega al conocimiento que tiene, a la experiencia profunda que tiene, pues mucha emoción. Entonces nos emociona cuando lo escuchamos, y por ahí decía, ¿no? Que una de las maneras de que las personas aprendan es abrir el corazón de la gente para poder llegar a la cabeza. Y bueno, de hecho Javier lo hace muy bien. Y bueno, vamos a empezar con el tema, que yo creo que tienes muchísimo que decir. Y yo te empezaría preguntando algo muy simple, pero yo creo que al mismo tiempo no es tan simple, hablando de coyuntura política actual, ¿no? Dime, Javier, ¿tú crees que el mundo va a seguir siendo el mismo? Uf, yo creo que es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Yo quiero pensar que no. No me atrevo a ir por la vida diciéndole a la gente que vamos a cambiar. Porque no estoy tan seguro. Porque la historia se repite, porque los seres humanos tenemos tendencia a equivocarnos, a equivocarnos, a equivocarnos. Y no digo que esto que estemos viviendo exactamente sea un error humano, ¿no? Yo creo que hay muchas circunstancias que nos han llevado a esto. Lo que sí creo que va a cambiar es que vamos a volver otra vez a que la familia sea el núcleo de todo, ¿no? Yo creo que hoy nos hemos dado cuenta de cosas tan increíbles como que tenemos de más. Que nos sobra el 80% de lo que tenemos. Yo tengo coches y no los utilizo. Y el otro día me decían los amigos, llevo 60 días sin ponerme un reloj. Sí. Y mi esposa me decía, ahí están todas las joyas que nos han regalado y no sirven para nada, ¿no? Claro. Y nos estamos peleando por cosas tan básicas como agua, papel higiénico, gel, cosas que nunca me hubiera imaginado que hubieran sido el motivo de mi pelea, y que todo lo que tengo, por momentos hubiera dicho, oye, pues te doy no sé qué y me das gel porque pues, tengo 2 niños y mi mayor preocupación, sobre todo en el estrés en los primeros días, ¿no? Sí. ¿Qué creo que va a cambiar? Que acabamos de entender que dependemos los unos de los otros, que va a cambiar que toda acción contra este planeta evidentemente tiene una consecuencia grave, y ahora hay buenas noticias como el cierre de la capa de ozono, que yo creo que no tenemos malo en este momento. Yo creo que se incrementa el factor de solidaridad. Quiero pensar eso, que vamos a ser un poquito más solidarios y más conscientes al menos de todo lo que pasa. Y sobre todo,
espero que seamos más selectivos en el consumo. Es decir, yo básicamente espero que lo que cambie y creo que va a cambiar van a ser los hábitos de consumo. Claro. Nos hemos dado cuenta que hay que invertir más en los básicos, en educación, en salud, que hay que invertir en Estado, que necesitamos al Estado. Que hoy las empresas son solidarias, pero sin un Estado fuerte las empresas tampoco han alcanzado. Y en el caso de México me sorprende mucho ver cómo hay ese enfrentamiento entre Estado y empresa que no va a llevar a nada bueno. Y que parece ser que nadie lo está entendiendo y no se dan cuenta que dependen unos de otros, seres humanos, independientemente de cuál sea la actividad de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que esto sí nos va a hacer cambiar y que la familia va a volver a ser el eje central de cualquier proposición política y que nos necesitamos unos a otros y que vamos a ser un poco más solidarios y espero que seamos más selectivos en el consumo y que entendamos que hay que respetar el planeta en el que vivimos, sin exagerar, pero sin faltar a la verdad. Hombre, no nos lo vamos a acabar nosotros, pero sí nos podemos acabar el futuro de nuestros hijos o condicionar su futuro y su salud de manera tremenda, ¿no? De una manera Y grave, luego, ¿no? yo creo que hemos cambiado en algo y es que hemos tomado conciencia, yo por lo menos, de que me sobra mucho de lo que tengo. Pero eso seríamos los ciudadanos. Y ya hablando ahora sí de coyuntura política, ¿qué está pasando a nivel global con los liderazgos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hablabas hace un momentito precisamente de esta situación en México entre empresa, gobierno, y no es México quizá el único que ha tenido una falta, yo diría, de liderazgo, ¿no? Una falta de un discurso correcto, de estrategia correcta por parte del gobierno. Creo que la ausencia de liderazgo a nivel global necesita algo, ¿no? ¿Tú qué ves en este sentido, Javier? Bueno, yo creo que esto es la consecuencia de una clase política muy gris. Y que llevamos años sembrando políticos grises y que llevamos sembrando años políticos que quieren ser famosos, que quieren llegar al poder y que les queda grande. Yo extraño a la clase política de los 80s, de los 90s. Yo extraño, independientemente de la ideología de cada uno, pero yo extraño a François Mitterrand, a Ricardo Lagos, a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher. Y te estoy hablando de derecha a izquierda, a Felipe González en España. Estadistas. Lo que le llaman estadistas y ahora parece que el estadista es un insulto, ¿no? Y hay una clase política gris, incapaz, insensible, que no les ha costado llegar. Y uno dirá, no, sí, me ha costado el partido. No, no te ha costado llegar. Toda esta gente, los anteriores han vivido represión, expulsión de sus países, dictaduras, se han tenido que hacer a sí mismos. Nosotros somos una generación acomodada, nos guste o no nos guste. Yo soy una acomodada. Todos, diría, salvo gente que está en la pobreza. La gente que hablamos de esto, lamentablemente, esa mitad del mundo, o ese 20 o 30%, o 40 o 50% del mundo, que en mayor o menor medida estamos acomodados, nos falta a veces pasarlo mal y a lo mejor yo creo que esto puede ser un revulsivo para que venga una clase política que esté un poquito, yo no digo más preparada. Ahora hay muchísima gente con títulos, o sea, la gente tiene títulos universitarios, habla 4 idiomas, pero ¿qué más da si lo que dices son tonterías? Da igual si las dices en español, en chino, en italiano, en 5 idiomas, si lo que estás diciendo es una reverenda estupidez, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy, pues es como dice el refrán, ¿no? De esos barros, estos lodos, y de gente superficial, de liderazgos que quieren ser famosos, notorios, políticos de carrera, no profesionales de la política, sino políticos de carrera, que es muy diferente. Gente que viene de las juventudes de su partido, gente que no han trabajado en ningún otro lugar que no sea el partido, que todo lo han hecho en base a pelearse los unos con los otros y de pequeñas cuotas de poder, y llegan y la realidad te abruma. Sí. O sea, que si tú eres presidente de cualquier país de México, pero, o sea, si no has trabajado en nada más que en esto, México, y no lo digo solo por Andrés Manuel, el que esté,
Y no ha trabajado nada más que en monto un partido, estoy en el PRI, del PRI me voy al PRD, y del PRD me voy a no sé qué, y de no sé qué me Sí, voy a Morena, y ahora rompo Morena. No sé. Y soy sí, un político de carrera, pero no un profesional político, que es muy diferente. Pues claro, cuando te llega a un país donde hay que hablar de economía, hay que hablar de salud o de sanidad, hay que hablar de infraestructuras, de política comercial, política exterior, pues tienes cosas tan ridículas como hoy, ¿no? Que sí, celebra México el número de remesas, sí, claro. que Y lo es que la tú cifra dices más es muy importante para un cierto. país. Esta ignorancia, ¿no? Esta ignorancia terrible de los Es decir, líderes. oh, ahora hay más remesas, claro, porque tienes más pobres y gente que no tiene dinero. Por eso llega dinero de fuera. No están llegando inversiones, están llegando remesas. O sea, las familias que están fuera mantienen a los mexicanos porque no tienen con qué. Es que un principio básico de economía uno, del que haya estudiado Derecho, del que haya estudiado Ciencia Política, yo no sé, del que haya estudiado Economía, no se le ocurre una barbaridad de estas. Yo estoy líderes mundiales diciendo estas cosas, ¿eh? Claro. O que no puede aterrizar el avión presidencial, porque es muy grande. ¿Sí? Entonces, o Donald Trump, para que no es un tema de contra Andrés Manuel. Ujú. Andrés Manuel tiene cosas muy loables, pero eso son auténticas estupideces. Pero Donald Trump diciendo a la gente que beba lejía, o que va a Sí, ver si inyectándote lejía te puede ir el COVID. Entonces, es decir, cómo una persona que tiene un imperio económico puede decir semejante sandez a la opinión pública. claro. Y esto nos, Es, nos pone a nosotros, creo yo, a ver cuál sería tu opinión, en un movimiento, ¿no? De estos países líderes. Probablemente Estados Unidos ya no encabece estos liderazgos, ¿no? ¿Cuál en tu opinión sería el país que encabezaría a partir después del COVID probablemente, y lo vamos a ver después de esta crisis terrible que vino desde el 2008, que no supieron manejar muchos liderazgos, ¿no? Muchos políticos, y que se recrudece ahora con el COVID? Pues qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo se va a manejar ahora los liderazgos en este concierto de naciones? pues mira, yo lamentablemente creo que vamos. Bueno, yo no sé quién es el bueno de todos estos, pero la verdad que tampoco me quedo con ninguno, así en particular. Creo que si tenemos que hablar de un liderazgo muy, muy fuerte, aunque sea solo en su país, es Vladimir Putin. Es indiscutible, es el chico fuerte en este momento, ¿no? Es el fuerte de la clase, es el hermano mayor que viene a defender a cualquiera. No lo es Estados Unidos, independientemente del poderío militar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de liderazgos. Sí. ¿Qué tiene? Yo creo que viene un periodo triste. ¿Triste en qué sentido? En que yo en lo particular soy un defensor de la globalización, porque considero que la globalización tiene aspectos tan positivos como pues, rompe fronteras, permite la movilidad de la gente, del talento, de las ideas, que la tecnología nos ha acercado a todos, a pesar de que hoy pues, estamos juntos pero todos separados. La globalización permite compartir el conocimiento, el mercado, las oportunidades, la competencia, la demanda, la cultura, o sea, cantidad de cosas que evidentemente esa globalización tiene sus aspectos negativos también, ¿no? Que a veces bueno, pues hay sobreexplotación sobre unos países respecto a otros, son las cosas que tiene que corregir la, 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 la globalización y que, por ejemplo, Chomsky lo explica muchísimas veces, empezó siendo una antiglobalización y ahora pasa a ser un modulador de la globalización porque ha entendido también la parte buena de todo. ¿Qué creo que vamos? Vamos a un momento, sinceramente, de proteccionismo, de Ujú. racismo, de más fronteras, de los chinos son malos, de cuidado con los virus, de no abrazarte a la gente porque tienes riesgo de que te contagien no sé qué, de mi producto es el bueno y por lo tanto de cerrarnos en nosotros mismos, de convertirnos en ombligos en lugar de en cuerpos, ¿no? Mm. Y pues sinceramente a mí me da mucha lástima y espero que rápidamente reaccionemos a eso y vengan líderes a decir, oigan, o sea, no es culpa de la globalización, es culpa del no respeto al globalizado, no de la globalización, que a mí me sigue pareciendo un concepto muy bueno, mucho mejor que el proteccionismo, pero Claro. siento que vamos a que se incremente el racismo, a que se cierren fronteras mentales, que las físicas no se pueden cerrar, a que haya rechazo cultural más del que ya había y a que se estigmatice a la gente, ¿no? Y eso yo creo que como sociedad si lo hacemos vamos a dar un paso atrás. Entiendo que todos están pensando en clave electoral y volvemos a lo mismo, ¿no? Que se van a cerrar
porque hay poco estadista en el gobierno o en los gobiernos intentando hacer entrever a la gente que la solución pasa por hacer lo que hacíamos, pero bien, ¿no? Sí. Era entendernos entre todos, viajar, compartir. Y esto que Y dices es muy, muy grave porque creo yo que una de las cosas que esta pandemia nos trae a la mesa es la necesaria cooperación de las naciones a nivel mundial, ¿no? es que por eso te decía al principio, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo creo que los individuos hemos entendido es que nos necesitamos los unos a los otros. Mi mamá vive en España. Ujú, Yo puedo hablar con mi mamá y todo, y hacemos FaceTime y hablo con mis hijos, pero no puedo ir a verla. claro. Si tiene una necesidad, me puedo arriesgar, pero hoy no tengo ni un vuelo que viaje porque están cerrados los vuelos entre Estados Unidos, donde yo vivo, y mi mamá que vive en España. Entonces, la vecina del primero, que parecerá un ejemplo estúpido, es la persona que me escribe y me dice, oye, saludé esta mañana a tu mamá de balcón a balcón y me contestó que buenos días y en la noche me dijo que buenas noches, está todo bien. Es decir, una persona que yo jamás le hubiera dado la importancia, es la vecina del primero, ¿no? O sea, que hasta suena despectivo. Sí, 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 Hoy la vecina del primero se ha convertido en una persona importante en mi vida, claro. mucho más que el presidente Donald Trump. Bueno, porque además lo que hablábamos, ¿no? Ellos no han hecho su tarea a final de cuentas. No la hacen, Ujú, no la hacen y no están dispuestos a hacerla. Y es lo que más me duele, ¿no? Es decir, esto no se trata de cuántas mascarillas das, sí, ni de cuántos ventiladores. O sea, eso ya es reacción a algo. El tema es que en ningún caso han sido preventivos. O sea, yo cuando veía todo lo que pasaba en España y hablabas con la gente en México y le decías, oigan, pero, o sea, ¿han entendido a dónde van? Pero es un país en el que pues, no se dan cifras y por lo tanto pues, no existen, ¿no? O sea, yo tengo otros datos, pues yo tengo otros datos y se acabó. Ya no necesito nada más, ¿no? Que nadie se las cree ya, o sea, independientemente de si son verdad o no son verdad. Pero, ¿cuáles son las...? No pasa nada. O sea, México es un país, por ejemplo, en el que no pasa nada y cuando pasa, no pasa nada. Y hay miles de casos. Se cae un avión con un gobernador, no pasa nada. sí, claro. Se cae el secretario de gobernación, no pasa nada. La vida sigue, ¿no? O sea, matan a un presidente de los Estados Unidos y todavía hay papeles reservados 75 años después. Y aquí no pasa No pasa nada. nada, sí, claro. Increíble. Es este sistema de impunidad y de, ¿no? De Sí, de ineficiencias, de impunidad todo. y de... ¿Sabes qué pasa? Que no hay reelección. Y yo siempre he dicho que el problema de México es que no hay reelección. Ujú, Si hubiera reelección, harían todo lo posible por seguir en el poder. claro. No lo hay. Se pueden permitir todos los excesos durante 6 años y ya está, a punto. Ya, no pasa nada. Me voy. ¿Qué me van a hacer? Si solo puedo estar 6 años. Entonces los viven a fondo, ¿no? Es como el que le dicen, oye, si te metes todas las drogas del mundo y durante 6 años no te va a pasar nada, pues va a salir la gente, se va a drogar, se va a meter de todo, pues no le va a pasar nada. Y a veces le dijeran, oye, pero cuida tu salud porque puedes estar 12 años más viviendo de esto, entonces no te drogues, la gente no se drogaría. Pero esto al final el poder es una droga. Sí, claro, y Entonces les marea. dejan... Es decir, el Congreso es la cocaína, los estados son las anfetaminas, lo que quieras, digamos. Entonces, si drogan de poder, no pasa nada, los 6 años son inmunes de Claro. todos y no pueden poder hacerlo. Entonces, el gran problema de ese país, para mí, empieza en la no reelección, en el que no rinden cuentas. No hay Ujú. ninguno que rinda. ¿Por qué hay tanta gente procesada? Que son pocos para lo que hacen. Porque solo le rinden cuentas a la justicia, no le rinden cuentas al pueblo. Jamás. Sí, bueno, amén de todas las, eh, ¿cómo se llama? Protecciones que tienen una vez que dejan su gobierno, ¿no? Y Claro, bueno, que garantías. tú puedes, sí, condenar o culpar o imputar delito a un presidente por delito a la patria o a la nación, ¿no? Así es. No sé qué tiene que hacer, ¿no? O sea, la Sí, omisión en cualquier otro delito ya sería punible, ¿no? En el Código Penal. O sea, se comete por comisión o por omisión, en el caso de los políticos, ¿no? claro. Si no hacen nada por su pueblo, no pasa nada. Y bueno, y esto ha desenmascarado mucho ese discurso retórico, ¿no? De muchos políticos, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir posverdaderos? O que utilizan todo.
son post-mentira, estos nunca conocieron la verdad. Entonces, viven en la mentira y son post-mentira, no, sinceramente. Son Entonces, creo post-mentira, más ¿no? post-mentira más que post-verdad. Digo, Sí, y sí, ahí ellos. tenemos, como decías tú al principio, ¿no? El caso de Trump, ¿no? Con que si le preguntaba a un médico que si era viable que se inyectaran o tomaran el cloro, bueno, digo, qué barbaridad, qué ignorancia, ¿no? O sea, Y es pero mayor también tenemos a Bolsonaro y por ahí, ¿no? A López Obrador, que rápido López, desaparece en ese tipo de decente. información, la barren, limpian la casa rapidísimo y entonces desaparece, ¿no? Es genial. O sea, tú tienes, puedes beber. O sea, tú imagínate los métodos que te da la clase política. Beber lejía, no saludar gays. Esta es la de Bolsonaro, que fue muy buena también. Sí, No, no toquen los gays. Los gays tienen COVID. Y la otra es detente, ¿no? Detente, que detente. el corazón de Jesús está presente. O sea, ¿cómo va a funcionar? Es que, claro, ¿qué pedimos? Si poco nos pasa. De Sí, verdad, poco nos pasa. sí, Por un tipo que preside la nación más importante del país, o teóricamente eso dicen los números, económicamente, académicamente, militarmente, dice que beba lejía o que beba flor. Si Reagan levanta la cabeza, se quiere volver a morir. claro. Y muchos otros políticos, ¿no? Como tú decías, esos que Nosotros, extraña claro, uno. evidentemente. Sí, sí, sí. Evidentemente. Una vez me dijo a mí presidente, un expresidente ya, Hipólito Mejía, gran amigo, que era presidente de República Dominicana, y ahora voy a faltar a la palabra de alguna manera, pero seguro me lo perdona, que me dijo un día, ¿no? Estábamos en una comida una cena, perdón, de expresidentes de América Latina y le tocó al lado de Ricardo Lagos y bueno, y ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida? Lo típico que deben de hablar como cualquier otra persona, ¿no? Y me dijo, ahí descubrí yo la importancia. Y me dice, bueno, ¿cómo llevas la vida? Y me dice Ricardo Lagos, si yo hubiera sabido lo bueno que era ser expresidente más que presidente, me hubiera presentado a las elecciones para ser expresidente, nada más. Decía, no, por la buena vida que tienes después. Entonces, digo, aquí al final yo estoy deseando que estos sean expresidentes, pero para que viva la buena vida, a ver si nos llega algo bueno, ¿no? Claro, claro. Entonces, Lo bueno que ser expresidente, me presento a expresidente. oye, pero bueno, tú eres un comunicador potente y un muy buen analista político, ¿no? ¿Qué ves tú? Además de lo que ya platicamos, de estas ausencias de liderazgos, de la necesidad de que nos convirtamos cada vez en más solidarios, ¿no? De entender la utilidad de los bienes y de los afortunados que somos, de cómo vamos a depender unos de otros. Y bueno, también me hablaste por otra parte del racismo, del cierre de fronteras, de los discursos erráticos de algunos presidentes, terrible, ¿no? ¿Qué más ves tú en esta situación? Dos cosas. Ética, Ujú. que la Ética. que aquí ya no hay pudor. Aquí uno ya puede ser anti-Oriente Medio abiertamente, racista abiertamente, pro armas y salir a la calle diciendo que tú quieres matar gente, y no pasa nada. Pero falta ética, decoro. O sea, se nos ha ido la mano. Tú ya puedes decir negro de no sé qué, moro de no sé cuánto, o mujer florero, lo que quieras. Puedes decir, no pasa nada. Y yo creo que hay que recuperar la ética. Y el ejercicio de la política, que siempre había ido con la retórica y con la filosofía, y con la ética, si quieres verlo así, porque en la Grecia clásica era obligado compartir las tres técnicas, la ética, la filosofía y la retórica, para poder hacer política, tenían que ser prohombres, y que por tanto debían transmitir unos valores. Hoy todo eso ya no es verdad. Hoy tienes en Vox, en España, que son la extrema derecha, el fascismo legalizado, que puede decir lo que le dé la gana sin temor de nada.
Y eso lo hemos permitido entre todos. No hay rechazo social. Es más, hay gente que aviva ese discurso. Tenemos a Donald Trump diciendo que la frontera sur la va a cerrar porque pues, los inmigrantes mexicanos, lo que ya sabemos, ¿no? Que son delincuentes y que traen lo peor y drogas y todo, ¿no? Sin ninguna vergüenza. O sea, sin despeinarse son capaces de decir que va a cerrar la frontera porque los mexicanos son los delincuentes. Claro. O que en Vox que los inmigrantes son basura. O que el colectivo de Oriente Medio, los árabes y nuestros vecinos de Marruecos, que estos se olvidan de que nos dieron de comer en su día cuando no teníamos, son moros de mierda. O sea, ¿de qué estamos hablando? O el desprecio de Andrés Manuel a las mujeres, o incluso decir que los empresarios son la culpa de todo. Eso es no tener ética, perdón. O sea, tú puedes estar en contra de quien quieras. Y dirá uno, no, es que no es lo mismo insultar a una mujer que insultar a los empresarios. Perdona, no es un tema de insulto, es un tema de falta de ética, de rigor. De principios morales básicos. ¿Cómo puedes decir que los problemas de todo es una persona u otra o un colectivo u otro? Es decir, yo siempre recuerdo una frase que me gusta mucho, y me voy de una cosa a otra, un poco disperso y tengo el problema de que leo a veces hasta lo que no debiera, pero lo hago. Cuando le preguntaban una vez a Woody Allen, al director de cine, le dijeron, oiga, ¿y usted qué opina de los judíos? Y dijo, mire, lamentablemente no los conozco a todos, pero el día que los conozca a todos le doy mi opinión. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede generalizar. Entonces, la generalización en la política es uno de los rasgos característicos de la falta de ética y de profesionalidad. Porque, y voy a explicarlo, para los de Vox, los inmigrantes son todos una basura y nos quitan el trabajo, pero la filipina y la marroquí que tienen en casa limpiándole las casas en el barrio Salamanca en Madrid, esas son buenas. Eso está bien, eso es correcto. Pero nosotros somos unos moros de mierda. Sí. En Estados Unidos, los mexicanos son todos delincuentes, pero bueno, menos el que me poda el jardín y me friega los platos en la pizzería en la Quinta Avenida para que yo me hinche de dinero, o los tengo en la Torre Trump, en el hotel de la Torre Trump de Chicago, que estos son mexicanos. Esos son buenos, pero todo el resto son una bola de sinvergüenzas. Los empresarios en México, para que veas a dónde voy, que no es un tema racial, no es un tema cultural la falta de ética. Sí. Son todos malos, vendedores de facturas, ladrones, corruptos, neoliberales, menos los que me compran el ticket de la rifa del avión. O los hijos y primos de los parientes. O los hijos de Barco. No. Estos son unos grandes emprendedores. Son gente muy decente. Unos tipos con vocación de servicio, ¿sí? Pero sobrevenden al 80%. Eso, no, es que esos no son empresarios. Los empresarios son los que no pagan factura. Entonces, Slim era un corrupto del proceso neoliberal, pero ahora Slim ya es una gata mansa que me compra boletos. De a eso me refiero, ¿sí? Con la falta de ética. Es este doble discurso también, esta doble moral. Yo hablo como hablo y a veces pues hay gente que se molesta, pero las palabras, siempre lo he dicho, las palabras están para utilizarlas. La clase política tiene una doble moral que yo la defino de una manera que es los jueves de putas y el domingo a misa. Y eso se traslada en una manera de hacer. Y eso hace que los de Vox digan que la filipina que le limpia en casa es una joya de persona que me cuida a los niños, pero cuando no hablan de su filipina, todos estos son unos muertos de hambre que hay que sacarlos del país porque nos quitan el trabajo a los españoles. Entonces los mexicanos que nos dan dinero y que nos traen Cemex y que nos venden la tortilla y que te arreglan el jardín y todo lo que tú quieras, estos son los mexicanos chingones, para utilizar el término, pero en cambio los que cruzan la frontera porque no tienen que comer son una bola de delincuentes y de perros del mal que hay que matar. ¿Esto de qué estamos hablando? Claro. O lo que han hecho, ¿no? Dividir a la sociedad. Los son malos. Eso es falta de ética. Sí. Falta de ética. Y hoy, lamentablemente, no hay ética. Sí, no puedo estar sino completamente de acuerdo contigo. La segunda, ¿sí? La segunda es, faltan mujeres. O sea, la testosterona
falocracia o la falocracia o como le quieran llamar, no es que yo sea, ay, ya va a quedar bien con las mujeres. No, perdón, si hay hombres pendejos y hay mujeres pendejas, pero pongámoslas a prueba, porque de momento de pendejos ya tenemos un doctorado, de gente que no funciona. O sea, o sea, no tiene ningún sentido. Si la unidad familiar, en términos generales, cuando hay mujer se come la mitad de las obligaciones, si no se come más. Sí. Si en las empresas ya han entendido que la sentimentalización del servicio depende de tener menos testosterona y más mano izquierda de las mujeres. Si en el mundo del deporte y de los negocios ya están entendiendo que las mujeres pueden generar tanto recurso en materia publicitaria como los hombres, ¿por qué en política no pasa? Las lideresas en este momento, Angela Merkel, los países del norte de Europa, son las mejores evaluadas en las crisis. ¿Será por algo? O sea, algo estarán haciendo bien que los hombres no sabemos hacer bien. Pues, estoy seguro bueno, yo podría hacer mi mejor esfuerzo, a lo mejor me va bien, o seguramente fracasaría más que ninguno de todos estos que son presidentes. Pero faltan mujeres. Es muy obvio que faltan mujeres. No digo feminizar la política, porque parece que feminizar la política sea masculinizar a la mujer. Es decir, le va a poner traje y corbata, se va a poner de malas detrás de un atril y va a hacer no sé qué y va a pegar. No, 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 que hagan como lo hacen todo. Hablando la mitad, con una mirada lo arreglan, respirando antes de hacer y sin que les afecte ningún tipo de hormona. Que a los hombres es muy difícil que eso suceda. Entonces, a todo esto que ya tenemos, yo creo que hay dos asignaturas, que son mujeres y más ética. Que en conclusión, lo que creo que se necesitan son liderazgos. Aquí sobran indios y faltan jefes. Aquí sobran políticos y faltan líderes. Aquí sobra gente que dé órdenes y falta gente que motive decisiones. Aquí hay mucho cobarde que es capaz de traicionar en una mesa, de lo que sea, traicionar a un amigo, traicionar a la familia, traicionar a un compañero de país, traicionar a los valores de un país. Pero muy pocos valientes de venir a dar la cara y a liderar las cosas como se tienen que hacer, de construir las cosas por tu propio mérito. Sobra traición y falta confianza. Sobra traición y falta confianza. ¿Qué frase tan fuerte? Pero es Pues sí, verdad. pero es la verdad. Es decir, todos nosotros hemos sido traidores en nuestra vida. Sí. Todos. No te diga que no es. ¿Qué lección me llevo yo de las traiciones? Que es a la gente a la que les has dado más confianza y en lugar de mantenerla decidieron traicionarte. Sí. Sean en la familia, sean amigos, sean negocios. Y nos regresa la ética, otra vez. Capaces de hacer las cosas por sí solos. Claro. Y que han optado el camino fácil, el robo, la traición, para poder lograr sus objetivos. Lo mismo que pasa en la vida. Sí. Pasa en la política. Y esto es lo que pasa, ¿no? Bloquean liderazgos, bloquean toda esta parte de esta gente, de estos grupos que realmente tendrían una voz tan potente para encabezar a millennials, centennials, generación X y todos los que me pongas frente, ¿no? Pero porque el 80% de la gente no actúa así. Hay un 20% con esas mañas. Lo que le llamaban en los años 80 y 90 la cultura del pelotazo, ¿no? Que yo tenía un amigo y entonces me cedía no sé qué terrenos, que me lo recalificaba y me volvía rico. Pasamos de la cultura del pelotazo a la cultura del inútil, de la lapa. Sí. El que se pega al tiburón, sí, le aprende algo, cuando puede lo traiciona y se roba X. Uy, sí. Y con eso se va. ¿Y cuánto le durará? Pues no sé, a lo mejor le dura mucho, o lo más probable es que no le dure todo lo que él quiera, pero llegan. ¿Y qué enseñanza dan?
falta de ética, otra vez, traición, engaño, mentira, ley del mínimo esfuerzo, pelotazo. Las cosas están por Incompetencia, supuesto. todo, claro. Todo eso cae en el gobierno, pues tenemos lo que tenemos. O sea, ¿cómo llega Andrés Manuel o cómo llega Donald Trump o cómo llega, el que quieras? Y, Traicionan a su propio partido, traicionan a sus propios ideales, cambian de ideología, cambian de amigos, lo que no cambian es de objetivo y de ambición. Cuando llegan, ¿qué esperan? Que sean solidarios, que sí, sean no. unas almas benditas. O sea, a mí me hacía mucha gracia porque un día, también en una anécdota, estábamos hablando con unos amigos argentinos aquí en Miami y estaban en la elección en la que volvía el kirchnerismo, bueno, vuelve de alguna manera, ¿no? Pero vuelve el kirchnerismo y yo decía, hostia, no lo entiendo, ¿no? Después de que todos los kirchneristas y Kirchner y luego la mujer y tal, les han robado y tal, y hacía uno una broma y decía, es que no entiendo por qué ahora van y vuelven a votar por ellos. Es como el que ha librado un cáncer de pulmón y vuelve a fumar. Bueno, era una teoría que esta persona tenía, evidentemente era de Macri. Y al otro lado, dice, no, es que no entiendo por qué no han votado por Macri. Y la persona ofendida, que era evidente que era más kirchnerista, dice, oye, Macri siempre nos avisó. Cuando le dieron la municipalidad de Buenos Aires, la quebró. Cuando le dieron la provincia de Buenos Aires, la quebró. ¿Qué esperabais que hiciera con el país? Claro que le va a... Bueno, sí, No cambian, sí, 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 no cambian. Entonces, sí, no. claro, ¿qué espera, no, ¿qué espera usted que haga Donald Trump? Pues traicionar. Si traicionó, era demócrata, se fue independiente, se fue a los republicanos, le dijo a los republicanos que sí, pactó con los demócratas, se volvió a los republicanos, sigue aquí, Sí, vendió a Hillary, pactó con los rusos, ahora dice que los rusos no lo son, vende a los chinos, ahora se pelea a los chinos, pero si es su leitmotiv, si así lo ha hecho siempre. ¿Qué esperan de Andrés Manuel? Crea el himno del PRI, no lo dejan pasar, se va, monta el PRD. Le empiezan a decir, oiga, mire, aquí hay gente que pensamos diferente, por lo tanto vamos a hablar. No, yo no hablo nada. Me voy y lo rompo. Y monta Morena. Y ahora en Morena hay lío. No, mire, Morena es con lo que me presenté, pero yo no tengo partido. ¿Qué esperaban? sí, De una persona que ha traicionado a todos los partidos. ¿Por qué esperaban? Si la sí. culpa no es de Andrés Manuel es como es. Y le ha funcionado. ¿Qué Lo peor es que esperan? les funciona, Javier. Les funciona a todos, Claro, ¿no? claro, claro. Y entonces Porque hay aquí, una teoría que se cumple que dice, al hijo de puta le va mal. No, no le va mal, hombre. Le va bien. Luego, a lo mejor hay circunstancias de que llega otro más hijo de puta y se lo echa, ¿no? Pero a la mala gente no le va mal. ¿no? A la No, buena no, gente le puede durar su racha. Y la mala gente le va muy bien hasta que se encuentran a uno que va por ellos. Y ese día les va muy mal. Pero está por ver. claro, y entonces a esta falta de ética, a esta falta de mujeres, pues también haría falta la ciudadanía en general, ¿no? Es que, oye, volvemos a... Mira, yo estaba, de hecho estoy leyendo, siempre leo, pero ahora estoy leyendo un libro de la biografía de Antoni Gaudí, Ajá, el arquitecto de la familia que nació en Reus, el mismo pueblito en el que yo nací. Y una de las cosas que yo no conocía, que habiendo nacido allí en el colegio, hasta el instituto mío se llamaba Antoni Gaudí, y luego me trabajé a nivel municipal, y bueno, todo, ahí ujú, hicimos un museo sobre la arquitectura de Gaudí, nunca había encontrado esta frase. Y la frase dice, la originalidad está en volver a los orígenes. claro. O sea, me pareció tan impresionante, y luego la explica en la teoría, ¿no? Es decir, la originalidad, cómo yo construyo la Sagrada Familia, primero me fui al barro, a la luz, y luego hice los cristales y el adoquín. O sea, al final, una gran reflexión. ¿Qué hay que hacer aquí? Volver a los orígenes de la reflexión filosófica, si quieres, ¿no? Y al final, los grandes filósofos de la clase de Grecia, una de las premisas que decían es: si usted nos interesa por la política nos interesará por ustedes. Claro. Y esto es lo que está pasando. Y los ciudadanos acaban de entender que una cosa es que te caigan mal los políticos y no quiero saber nada de todos ellos, pero otra cosa es que ellos hacen lo que tienen que hacer. Y si no tienen oposición ciudadana ni ciudadanía consciente, pues es como ir a un buffet a comer y no pagar, porque como no hay nadie que te cobre. Claro. Entonces la ciudadanía o despierta o van a acabar con ellos. Ujú.
Es que es así de simple. Hay que volver al origen, hay que volver a interesarse por la política, no por los políticos. Porque aquí hemos tenido el calderonismo en México. Oh, cambio. Nunca tuvimos una ideología conservadora. ¿Sí? Es el calderonismo. Luego Peña, que era muy guapo. ¿Se acuerdan? Vamos por Peña. No Era por... muy alto. que no sé qué defendía bien, ¿no? Pero bueno, reformas estructurales con las cuales algunas yo estoy absolutamente de acuerdo, aunque importe muy poco en lo que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero vamos a decir que era algo así como una socialdemocracia un poco de derechas, pero una socialdemocracia, ¿no? No, nunca se habló de eso, se habló de Peña. ¿Y ahora de qué se habla? De AMLO. Uh-huh. Se habla de los políticos. Sí. No se habla de la política. De la política, claro. No se habla de la política. No se habla. Así. No se habla. Cuando uno escuchaba a Billy Brandt o a Olof Palme en Europa, se hablaba de la socialdemocracia. Se hablaba del feminismo, de las políticas medioambientales, de la transformación de las ciudades, de la Europa del Mediterráneo. Cuando uno escuchaba si quieres, a Reagan, que decía, no, es que Reagan era un actor y no sabe lo que hacía. Perdona, pero ha sido de los más inteligentes, ¿eh? Claro. Se hablaba de la caída del muro, de la Guerra Fría, de la relación con Oriente Medio. Se hablaba de las políticas de petróleo, de la gran industrialización del país, de que los estados del sur dejaran de ser agricultores en su mayoría para pasar a tener la industria automotriz. Se hablaba de otras cosas. Se hablaba de proyectos. Claro. Hoy, bueno, en México sí se habla de 2 proyectos, ¿no? O de 3. ¿Del Tren Maya? 2 Bocas, del Tren Maya, que nadie sabe qué es ni para qué va a servir. ¿Para qué va a servir? Que evidentemente no hay tiempo ni de acabarlo en el mandato, salvo que se quiera perpetuar y no tenga prisa. O 2 Bocas, que acabamos de, no sé, siguen sin ver que es una crisis del sistema petrolero y seguimos invirtiendo en lo mismo. Es más, creemos que los árabes nos aplauden cuando no nos aplauden, o sea, llegamos a la ridiculez esta, o tienen el otro proyecto que es el del aeropuerto, que en un país en el que matan 3.000 personas al mes, tenemos militares haciendo de albañiles. Así es. Así es. Y todo es AMLO. AMLO dijo, AMLO deshizo. O no dijo. AMLO, o no dijo, o detente, o no sé qué, o... Bueno, estas últimas ya estamos contigo y todo. Yo ya cuando veo un político que canta o baila, yo ya sé que estamos en los últimos días, digamos, de la razón. Claro. Claro. Pues, Javi, nos dejas con una gran tarea, ¿no? Creo que el acudir o volver hacia nuestros orígenes, buscando a través de la ética, incluyendo cada vez más a las mujeres, esta parte que me encantó, ¿no? De lo que decías tú, ¿no? De ser solidarios, de esta economía mucho más solidaria, pues nos tendrá que llevar a ver una coyuntura completamente distinta, por lo menos intentando hacerlo pues en nuestro país, en nuestra comunidad, en donde podamos. Sí, claro, es que no queda de otra, o sea, si todas las sociedades han evolucionado a pesar de las crisis y de las guerras y de las invasiones del mestizaje, ¿qué hacemos cerrándonos? ¿Qué sentido tiene? Claro. Si nos cerramos, o sea, ¿en qué acabamos también? ¿En mantener relaciones con nuestros hijos y solo quedamos en nuestra casa? ¿O dónde tiene el límite del fin todo esto? ¿Dónde cabe, por ejemplo, una independencia de Cataluña? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde cabe una qué, perdón? Una independencia de Cataluña. ¿Qué sentido tiene en un mundo en el que cada vez vamos a la internacionalización, al compartir? Que solo hemos hecho cosas grandes los españoles cuando hemos ido juntos. Claro. Que solo hemos podido hacer las Olimpiadas cuando hemos ido juntos. Y la Expo Universal, y el Fórum de las Culturas. Y en el momento en el que han empezado a que todos mirarse el ombligo, a hacerse chiquitos todos, y mirar si lo mío es lo mejor y no sé qué, ¿qué sentido tienen esos proyectos reduccionistas que miran hacia adentro, cerrados, que no miran a Europa, que no miran al mundo, ¿de qué estamos hablando? Yo hablo de la independencia de Cataluña, como puedo hablar del proteccionismo que va a tener en breve. Va a falta muy poco para que Estados Unidos haga
una barbarie de estas o para que diga que no va a pagar los impuestos de la deuda a China porque el daño que le ha causado el COVID es mucho mayor. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? En un momento en el que lo que necesitamos es, al contrario, o sea, abrir fronteras, más allá de lo pragmático en el caso de Cataluña. Yo soy catalán y soy muy catalán, pero no soy independentista. Pero es que además mis abuelos eran de La Coruña. No pienso considerar a mis abuelos extranjeros, por mucho que unos cuantos se quieran cerrar en unas fronteras. Claro. Porque no tiene ningún sentido. Porque la lección más grande me la dio mi hijo mayor, que hoy tiene 11 años, hace 3 o 4 años, cuando me viene un día con el libro de texto, y lo típico, ¿no? Me dice, oye papá, fíjate que estoy estudiando y no acabo de entender bien lo de las fronteras, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿qué quieres que te explique, no? Dijo, no, pues exactamente qué es una frontera. Entonces uno rememora la educación general básica, ¿no? Sí. Y le dije, bueno, hijo, son líneas imaginarias divisorias entre países. Es lo típico, ¿no? Que a uno se le ocurre. Me dice, ya, pero ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para delimitar países, ya, pero si yo puedo cruzar de un país a otro sin problema. Sí, claro, hijo, visto así, sí, pero hay que delimitar territorio, ¿no? Ya, pero es que si yo agarro un vuelo en Miami y me voy, y cuando aterrizo ya estoy en México, ¿dónde está la frontera? Y le dije, mira, hijo, la verdad, ¿qué son? Son líneas indivisibles. ¿Para qué sirven? No te los explican. A ver si la maestra te lo puede explicar. Y entonces, dicho esto, me dice, es que papá no tiene sentido. Dije, pero ¿por qué no tiene sentido, hijo? Me dice, muy sencillo. La yaya, que es mi mamá, la abuela, me dice, es de Galicia. Tú eres catalán. Mamá es mexicana. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. ¿No sería más fácil ser world citizen? ¡Ay, qué hermoso! Claro. Entonces, agarras todas tus teorías y lo tiras, ¿no? Dices, bueno, pues mi hijo es un crack. O sea, no lo acabo de entender. Entonces yo creo que ahí hay una base de esperanza. Sinceramente, yo estoy muy esperanzado con mis hijos. Y prefiero que tengan esa visión y todo lo que quieren de consumir de cultura se lo doy, y que lean. Y no ha habido, puede dar fe de esto, un solo viaje que yo haya hecho solo con mi esposa, desde que están ellos. Si no puedo ir más lejos, voy más cerca, pero me los llevo siempre. Quiero que vean Aprendan, gente, que vean, que conozcan, claro. que no piensen en yo soy. No. O sea, que no les sorprenda el color. Tengo una anécdota buenísima, buenísima. O 2 anécdotas buenísimas con mi hijo chiquito, o sea, si yo soy open, eso ya es, él no va más. Nos llaman un día del colegio, en 2 ocasiones nos han llamado. Y nos dicen, mira, estamos a hablar con ustedes porque pues, tenemos un problema con Roy. Roy debía tener en esa época 4, 5, 6 años máximo entre las 2 anécdotas. Entonces llega y me dicen, bueno, mire, es que pues, tenemos un problema porque pues hay 2 niños de la clase con el mismo nombre y se peleó con uno de ellos. Yo ya, para empezar, lo de hay 2 niños con el mismo nombre y se peleó con uno de ellos, no acababa de entender a dónde íbamos. Luego lo entendí menos. Entonces me dice, no, mira, se peleó y no recuerdo el nombre del niño ahora, le vamos a llamar Jason, por decir algo. Y dice, bueno, pues es que se peleó con Jason, pero cuando le dijimos que Jason, no nos quiso decir y era muy evidente. Dije, ¿pero qué es lo que no les quiso decir? ¿El niño que era? Dijo, sí, no quiso decir el Jason. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, un niño es blanco y el otro niño es de color. Y dije, ¿cuál es el problema? Dijo, bueno, pues que no los quiso identificar por el color de la piel. Y le digo, ¿y usted esto le parece un problema? Wow. O sea, que mi hijo diga, o sea, ¿qué es Jason? Jason, ¿pero cuál Jason? ¿Pero el blanco o el negro? Jason Wilson o Jason Smith, o sea. Sí. Bueno, pues Jason, tráigalos, pero no nos quiso decir en ningún momento si era el blanco o el negro. Entonces luego lo descubrimos, pero nos pareció muy mal porque quiso encubrir. ¿Cómo que quiso encubrir? No. O sea, perdone, pero yo voy a felicitar a mi hijo. Voy a felicitar a mi hijo, porque claro, que no quiera decir el blanco o el negro. Oiga, no es que no lo quiera decir, lo que no quiso es distinguirlos por el color de la piel. Entiéndalo usted, dele el apellido, dele otra cosa. Y luego, tiempo después,
llegan unas niñas adoptadas de Brasil con dos papás. Las niñas negritas, los papás blanquitos, los dos hombres. Y se casan, adoptan a las niñas, las traen, son tres. Melanie era la niña que iba con Roy. Y bueno, pues todos nos dicen los maestros, un colegio público, mis hijos van a un colegio público, no van a un colegio privado, para dejarlo claro, o sea, que teóricamente, bueno, pues ha de ser más open, no hay una condición religiosa en todo esto. Entonces le dicen, bueno, oigan, mire, pues va a llegar Melanie, es una niña negrita, no pasa nada, hay otros niños, o sea, los colegios aquí en Estados Unidos parecen una sesión de la ONU, porque hay de todo. Claro. Pero, dice, pero tiene dos papás. Okay, entonces hablen con sus hijos, porque no quisiéramos un rechazo, las niñas acaban de llegar, se tienen que adaptar y tal. Bueno, pero ¿qué quiere decir que tienen dos papás? ¿No? Que dos varones. Ah, perfecto, muy bien. Entonces nosotros fuimos a hablar con Roy, haciéndolo la tarea para ver cuál era la reacción. Dijo, mira, Roy, ¿sabes que ha llegado esta niña? Sí, Melanie, sí. ¿Y tiene dos papás? Sí. Son dos hombres, sí. Bueno, ¿tienes algún problema o te parece algo? Dice, no, es maravilloso. Tiene dos papás, puede jugar dos veces al fútbol porque tú siempre te cansas. Era su lógica. Entonces yo creo, sí, claro, el problema era, oye, yo juego contigo, pero luego me dejas. Claro, si tengo otro papá, cambio un papá por el otro y sigue conmigo, yo no dejo de jugar, ¿no? Claro. Entonces, tengo mucha esperanza en eso, sinceramente. Yo soy un tipo optimista en términos generales. O sea, no me clavo ni en las desgracias, ni... Creo que aquí hay una oportunidad. Así es. Todos lo hemos hecho mal, que hay una serie de gente que lo ha hecho mal, y a partir de aquí lo que hay que hacer es, oye, mirar hacia adelante. Y creo que estas nuevas generaciones, niños de 10, 12 años, nuestra responsabilidad Claro. es cosas como el respeto a los animales, Sí, traen ellos un chip completamente sustentable, ¿no? O sea, otra cosa. si estamos ya en la fase en la que le tenemos que explicar a nuestros hijos que todos somos iguales, ya están jodidos en esa casa, ¿no? Pero somos iguales, hombres y mujeres, norte y sur, blancos, negros, amarillos y verdes, o sea, da igual. Yo espero que entendamos que gran parte de las cosas que pasan es por miedo y que el miedo es por falta de educación y transparencia. Sí. Y espero que la gente invierta de manera global en la formación y en la educación de nuevos líderes, no de políticos, sino que sean profesionales en algo y que luego tengan la capacidad de sumarse a un equipo de profesionales para dirigir un país. Claro. Que no tiene que pasar nada porque haya un veterinario y un doctor y un arquitecto, y a lo mejor no tienen por qué tener estudios, que esta es otra, también, que hay titulitis y pensamos que la gente que tenga una licenciatura es más inteligente que otro, y que pueda haber un constructor, un albañil, un pequeño empresario, que pueda estar en un gobierno, en lugar de o en que cualquier cuando uno lee posición. Mira, currículums de los que una de las cosas vergonzosos, ¿no? que yo hago es soy comisionada de selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Y una de las críticas que yo hacía para la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana es que le ponen y 3 doctorados, 10 años de experiencia, 35 años. Yo les decía, ¿y eso nos va a garantizar que ese ciudadano realmente es ético? Entonces yo les decía, abran la puerta porque a lo mejor el hombre que siembra la tierra nada más requiere que lo preparemos durante un tiempo, pero puede ser el más ético y el mejor para encabezar esto. Y no puedo estar sino de acuerdo contigo, Javier. ¿No? Es algo que yo, en lo personal, he peleado mucho, ¿no? Esta parte de la ética. Hemos confundido estudios con educación Así es. y estudios con capacidad. Así es. Yo conozco autodidactas increíbles, como los conoce todo el mundo, y auténticos cretinos y ceporros con doctorado. Y al final algo está fallando. Claro. Porque en Estados Unidos el creador de Instagram y de Facebook y de Apple y de Microsoft no tienen estudios, es porque lo que falla es el sistema, no la gente. Así es.
Así Y es. si Amancio Ortega, pues, si no el hombre más rico, el segundo, porque esto se lo van turnando entre ellos o como quieran hacerlo, el dueño de Zara y de Massimo Dutti, de Brescia y de Pull and Beer, son hombres sin estudios. ¿Sí? Que empezó haciendo Vale, después batas de para la esposa, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Y vendiendo ropa interior femenina casa por casa, ¿no? sí, Entonces, algo falla. claro. La gente están fuera del sistema y son la gente que están dando elecciones y que tienen la capacidad y han tenido un pensamiento más allá del universitario. Lo único que garantiza todo eso es que no hace falta la universidad para triunfar, no que la universidad sea algo malo. Lo que Claro. dice es que no es necesario la universidad para triunfar o para que te vaya bien, porque un idiota con una licenciatura es un idiota Idiota licenciado. con licenciatura, claro. Dan Sí, el título de licenciado, pero lo idiota no se le quita. Entonces, sí, no es que la universidad ahorre, lo que Salamanca no da, ¿no? Como es que lo que Natura no da, Salamanca no da, ¿no? Entonces, vamos a eso, al final, volver a los orígenes, que ya lo tenían claro en la Universidad de Salamanca hace cientos de años, que decían, si aquí no hay, no, mire, yo le doy un título, sí, tapa lo que da. Los catalanes tenemos una frase que es on no n'hi ha no hi raja, que es donde no hay no sale agua, o sea que ya puede usted hacer lo que quiera. Entonces, hay que empezar a entender que chico, a lo mejor también hay que darle una repasadita al sistema educativo y dejar de hacer churreras, ujú, que parece que igual que sacamos latas de Coca-Cola, sacamos licenciados en Derecho, y no tiene ningún sentido, que además no sé si los necesitamos, ni tantas latas de Coca-Cola, ni claro. tantos licenciados en Derecho, y que al final, oye, te doy más ejemplos. Sí, Antonio Gaudí no se licenció, ujú, no fue, hizo la Sagrada Familia. Y hoy toda una colección de arquitectos de Estados Unidos, de España y Japón son incapaces de acabar la obra que él proyectó. así es, así es. Oye, pues entonces diríamos, a ver si esta frase engloba, espero a poderlo hacer, necesitamos tener una aldea global incluyente y ética. Sin duda alguna. Sí, incluyente sí, porque quitaría todas las fronteras y el racismo y los rechazos. Las Y diferencias evidentemente en género, todo, ¿no? y con ética sí, porque la hemos perdido. Es que la gente no tiene vergüenza. Entonces, bueno, pues no. Tenemos una gran tarea entonces como sociedad, como parte de este mundo, que quizá esta pandemia pues nos ha hecho parar, detenernos y pensar, ¿no? Eh, Sin duda. en todo lo que necesitamos, en estos no políticos, sino liderazgos, ¿no? Que realmente promuevan todo esto que tú nos has estado diciendo, en irnos otra vez a la parte de la ética. Yo recuerdo con mucho cariño las lecciones de la abuela, ¿no? Que eran una maravilla, porque si tú, por ejemplo, respondías mal al abuelo o a alguna otra persona, la abuela se sentaba con toda la calma a explicarte lo que era el respeto, un valor, ¿no? Y por qué tenías que ejercerlo y cómo lo ibas a hacer a partir de ese día. O si todo esto es lo que nos está haciendo falta, este tiempo que los mayores nos dieron a nosotros como niños y como jóvenes y que formaron en nosotros pues toda esta escala de valores que quizá hace falta que volvamos a recordar en el regazo de la abuela o del abuelo. Bueno, los valores es algo que ya hemos prostituido, ¿no? O sea, yo creo Sí, no solo que lo hemos prostituido, sino que los hemos violado directamente, los hemos este, pisado. sí, Hay una falta de valor absoluta, ¿no? No hay lealtad. Yo lo así. digo fidelidad. Sí, La lealtad. fidelidad al final. Oye, nadie está obligado a hacer lo que no quiere, ¿no? Pero al menos Mm, lealtad. O sea, no lo sí, quiero hacer, por lo que Dios quiere. O sea, hay que ser leal, hay que ser franco, ¿no? O sea, la fidelidad, oye, pues, yo soy un gran defensor de ser infiel a tus propias ideas, ¿no? Porque eso significa que estás evolucionando y que estás que puedes cambiando cambiar, claro. valores. Es decir,
si yo soy un demócrata, mañana no puedo ser un fascista, ¿no? O sea, yo considero que creo en la igualdad de todos, hombres y mujeres, y gays y no gays, y no sé qué. Es una cosa que no acabo de entender por qué le ponemos título a todo, ¿no? Es decir, Mm. Son nunca me he personas. preguntado como Sí. una reunión. Nunca, nunca, jamás, ¿no? Hombres y mujeres. O sea, como hetero, gay, o sea, Mm. estigmatizamos de una manera. Yo nunca he llegado a una reunión y decir, hola, soy Javier, soy hombre, como puedes ver, mira la barba, que te enseño más cosas, Sí, soy claro. hetero. Son etiquetas que ya no se utilizan. Sí. Y en Que cambio nos nosotros... separan. Y luego, el tema de los valores, bueno, es importantísimo. O sea, yo prefiero que mi hijo se eduque en valores que tenga un doctorado en la NASA si luego es un tipo que es capaz de decir que beban cloro Claro. para Claro, o sea, perdona, prefiero que sea un tipo más sensato. Y te iba a contar una anécdota. Yo soy un fan de mi abuelo, ya falleció. Un hombre que fue de la Quinta al Biberón en la Guerra Civil, se lo llevó Franco, lo expulsaron del país por indeseable del país. Pero fíjate, volviendo a la pureza, ¿no? O sea, y entre otras cosas también practico el budismo tanto como puedo. Hay un libro que me encanta que es El origen es puro, y que explica al final es todo lo maleado, ¿no? Toda la formación que recibimos, información, nuestros acontecimientos en la vida es lo que nos llevan de una manera o de otra, y ya están los mecanismos que cada uno tenga para defenderse frente a eso. Pero fíjate qué belleza. Mi abuelo no sabía leer ni escribir y murió sin saber leer ni escribir. Difícilmente podía llamar por teléfono, tenía una plantilla con los números para llamar a alguien, entonces los buscaba en el teclado y los apretaba en el mismo orden. Era una persona absolutamente inteligente, lo que no tuvo la posibilidad de hacerlo. Y una vez, yo era muy chiquito, debía tener yo 10 años, cuando lo iba a ver ahí a la aldea, una aldea que hoy viven 4 habitantes, no viven más, ya quedaron 2 solteros y un matrimonio, cosa muy... Y entonces fuimos al supermercado. Y me acuerdo que ese supermercado se llamaba Condis, si no me acuerdo mal. Eran los letreros amarillo, granate, una cosa bastante fea desde el punto de vista del diseño, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y yo veía que iba, y entonces iba a la leche y no sé qué, y agarraba esa, ¿no? Y iba a las galletas, no sé qué, y lo agarraba. Y me decía, dame esas, que son más baratas. Entonces yo le dije, oye, pero si no sabes leer, ¿cómo coño sabes que son más baratas? Y me dice, bueno, muy sencillo, porque lo que es más barato le ponen un letrero de cartón, las cartulinas que hacían antes luminosas con papel o naranjado o verde fluorescente, le ponía oferta. Y Ujú. entonces él decía, yo compro la de los carteles grandes, porque eso sé que es más barato que lo demás. O sea, su propia lógica, digamos, ¿no? De gente absolutamente inteligente que supo sobrevivir, pero que tenía valores, que tenía principios, que tenía ética. Y hoy tenemos mucha formación, gente que sabe leer, escribir y ir a la NASA, pero que son incapaces, ni por Claro, intuición, de hacer algo que no tienen ni ética ni valores. claro. Así no en 40 ¿Cuáles años, ¿no? En serían, 50. la- no quisiera hablar de una palabra como consejo, sino cuáles serían los 3 aspectos que un político tendría que cubrir después de la pandemia, Javi? Uy, el primero, decir la verdad, porque han mentido y engañado. Y, hombre, que claro, es que es una, o sea, que si tantas pruebas y luego no era verdad, que si tantos Sí. muertos, luego no era verdad, neumonía atípica y luego resulta que era COVID. Es decir, la primera es verdad, recuperar la verdad. Sí. El segundo, recuperar la palabra. Ujú. No tienen, no tienen palabra. Sí. Tienen que demostrar que tienen palabra. Ninguno tiene palabra. Y el tercero, que este sí va a ser de una exigencia ciudadana, y es que ya no va a haber confianza. Solo van a tener que dar certeza. Ya no va a haber cheque en blanco. ¿Yo voy a hacer? No. ¿Qué ha hecho usted? Ujú. Ya no va a haber yo voy a hacer y confía en mí, yo voy a sacar. No, no. ¿Qué ha hecho usted? ¿Lo mismo que los otros? Vale. No, usted lo que dice que hará no lo ha hecho. Vale. Yo creo que van a tener que dar certeza, decir la verdad y comprometer la palabra. Que hoy ni han dicho la verdad, ni dan certeza, dan Mm. incertidumbre, ni... Ni la palabra.
Así es. Pues La Javi, palabra, la palabra del Monte Piedad, todo. Ya esa la es una, cobraron. esa es una tarea fuerte, ¿no? Porque no dicen la verdad, no les interesa decir la verdad, nos viven engañando, decidiendo qué información nos dan y qué información no dan, ¿no? No cumplen lo que Sí. ofrecen y por lo tanto no tienen nuestra confianza y tampoco nos dan certeza. Un político de mentira muere cuando dice la verdad. Wow, Y hoy wow, qué tenemos, buena frase. y hoy tenemos políticos de mentira, de Ujú, cartón piedra. claro. Muere cuando dice Así que la verdad. Espérame, es que la tengo que anotar. Muere cuando dice la verdad. Wow. Esa es una entonces, super frase. para tener políticos de verdad, tienen que decir la verdad. Claro. Y dirán, oye, pero tú has dicho mienta pero no engañe. Ya, ya. Pero lo puedo explicar mil veces. ¿Qué es, qué es Cuando, este? cuando, sí, mienta pero no engañe. Exacto. Dirán, oye, pero tú les dices que mienta y no que diga la verdad. Sí, sí, pero es que es mi verdad. Y ahí te va. Te lo explico. Ese es. Cuando Federico García Lorca escribe, es de verdad. A Sí, pesar de lo que escriba, es una mentira, ¿no? Y la luna no es de plata, ni la luna baña el río, ni en la bandera de la libertad bordaré el amor más grande de mi vida. No hay una bandera de la libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Tal y como está explicado, es una mentira. ujú, Es verdad, en el fondo, lo que está diciendo. Entonces nos faltan, ¿quieres tú más Federico García Lorcas? Hombres de verdad, que a pesar de que cuenten mentiras, lo que nos cuenten sean una verdad, que nos cuenten esa poesía. así es. Cuando Picasso pinta, cuando Dalí pintaba, y decía Dalí, yo soy surrealismo y el surrealismo es una expresión artística que deforma la realidad y que es caníbal, decía él, es caníbal de todo aquello que sobra en la creatividad. Evidentemente, cuando uno veía esos cuadros, eso no eran elefantes, eran mentira, porque no existen elefantes de 200 metros y con las patas delgadas, pero era una verdad. Entonces nos falta más eso, Ujú. políticos de verdad, que mientan, digan la verdad, no políticos de mentira que nos engañan, que es Sí, que, muy diferente. que lean tu libro, porque de veras van a entender mucho lo que dice Javi. También está este, que tendría que ver con esta parte de recuperar la palabra, ¿no? Era la palabra, de decir las cosas como son, ¿no? Yo Como a son, Cancún fue por claro. excelencia, Y otro pero las cosas excelente que también yo le recomendaría son los 3 libros de Javier Aquilos, y además los tengo dedicados. ¡Uh! Entonces, el manual del arroz, príncipe, ¿no? Que es una maravilla. Entonces, híjole, Javi, pues podríamos hablar horas y horas. Yo estoy encantada. Hagamos una segunda entrevista, ¿te parece bien? Este, la hacemos en vivo perdóname, para que te pregunten. Ahora el reto va a ser hacerla en vivo para que la gente interactúe contigo. ¿Te parece bien? no tengo ningún problema, nada más pido disculpas porque pues me voy de una cosa a otra No, y me pero es que esas son las charlas. Esa es una mira, yo siempre digo entrevista, pero siempre acabamos conversando. Siempre acaba siendo una plática muy querida, ¿no? Entrañable. Y son las mejores. Es como nos hubiéramos puesto el café y yo creo que todavía podríamos seguir un buen rato, ¿no? Un pero es que buen rato. hay tiempo y al final aquí uno se enrolla Sí, y no ocupará lo sí, sí me ocupa tiempo explicarlo. En todo caso, pues no sé perdón si me he extendido. si nos quieras decir, ¿estás comprometido para esa conversación con Javier en línea abierta? La vamos a hacer. En breve tú me dirás cuándo puedes y ya les vamos invitando para que la gente pueda interactuar contigo, que yo creo que les va a encantar también eso, el poder hablar directo contigo y no ser yo la única privilegiada de eso. Entonces, no sé si quieras tú comentar algo más, Javi. Yo, muchas gracias porque nadie me deja hablar normalmente. Aquí manda mi mujer en casa. Pues, cuando me dejan hablar, pues me desahogo, ¿no? Y, pues, Eso decía mi papá con 5 mujeres.
que no podía hablar con Sí, 5 mujeres. como el chiste, ¿no? En casa siempre tengo la última palabra y sí, cariño. Sí, Y cariño, sí, cuando me mi dan la amor. Pues no sabes cómo te lo oportunidad, agradezco. Y bueno, entonces te comprometemos para esa charla abierta, esa conversación y que la gente pueda platicar contigo, que sé que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y nos dejas mucha tarea, tanto a los ciudadanos como a los políticos, como al mundo. Y yo me quedo con esta frase que es muy buena. Bueno, hubieron muchas frases muy buenas, pero un político de mentira muere cuando dice la verdad. Me encantó. La hago mía. La voy a apropiarme. La es muy buena. pues así salió como salen las cosas buenas normalmente, sin Sí, es prepararse. muy buena esa frase. Pues Javi, te mando un abrazo, todo mi agradecimiento hasta Miami y pues nos estamos viendo muy pronto porque tenemos ahí otro compromiso, pero Encantado. muy, muy agradecida de veras.